Y si te refieres en cuanto a texturas, eso, bueno, de hecho Photoshop es el programa ideal, ¿no? Para trabajar ese detalle de precisión, ¿no? Porque estamos trabajando directamente con Illustrator y estamos trabajando con máscaras y eso lo manejamos muy bien desde Photoshop. El pasto lo hiciste con Forester. No, el pasto es, bueno, construí unas cuantas ramitas de grass y después con un multiplicador, con un clonador y aplicando algunos efectos MoGraph para generarle cierta irregularidad al pasto. Pero fue básicamente eso, un clonador de un par de hojitas de pasto. No, me va a matar, me va a destruir, me va a... Qué pena. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Es básicamente la idea de este tipo de materiales que como ven, sí ayuda bastante a lo que es lograr realismo, ¿no? Si volvemos a lo que vimos al inicio, que era este ejemplo de aquí, ¿no? Donde veíamos el material simplemente plano, ¿no? Y al aplicarle ya estos materiales extras de elevación, de espéculas, de normales, podemos ver que se consiguen este tipo de resultados. Entonces, hay una pregunta hasta ahí. Se me ha pegado eso tuyo, Renzo, esa entonación. Sí, ¿no? La maldición del gráfico. Por el tema del pastito, o sea, en realidad hay muchos caminos que llegan a Roma, ¿no? O sea, claro, o sea, Cinema tiene formas de hacer pasto, hay muchos tutoriales de cómo hacer pasto. Hay un material de pasto en Cinema. Exacto, que ya viene predefinido. Que nunca le he usado, no le he dado la oportunidad de ese material. Material de grasa. ¿Dónde estás? Ya lo han tratado. No sé si estaba hasta la última vez que lo vi. No le he dado la oportunidad en realidad, ¿no? Se puede hacer con esto, se podría hacer con Jair también en algún punto, ¿no? También. Sí, pero de hecho yo preferí utilizar geometría porque podría texturizarla con una textura de hoja real, ¿no? O sea, podría salir a un jardín, agarrar una hoja, fotearla, escanearla y tengo una textura real. Yo sí soy un poquito maniático con esto de las texturas, sí me gusta fotear, ¿no? Incluso cuando me ha tocado hacer, por ejemplo, en este último proyecto de Centenario donde hicimos este tipo de condominio, ¿no? Salí a tomarle foto a las veredas para poder armar estos bloques de la vereda, ¿no? Y no es necesario tener un camarón, o sea, con el celular nomás y con esto armé mis texturas. Pero sí, o sea, de hecho, si uno trabaja con texturas fotográficas reales, vas a tener un resultado real. No hay pierde con eso. Igual fue con los árboles. No, de hecho, los árboles, eso sí lo compramos de librerías y de hecho lo editamos un poquito para que se prestara a la gráfica que queríamos. Hay una pregunta de Matt PC, dice: buenas noches, ¿cuánto tiempo está tomando en salir un render? Y para post utilizan CryptoMates, gracias, CryptoMates. ¿Sabes tú? Bueno, de hecho, de que el tiempo del render va a depender de muchas tangentes, ¿no? O sea, estamos hablando de que no es lo mismo hacer un render, digamos, a 2000 píxeles que un render de 9000 píxeles. O sea, el tamaño lo es todo. Sin embargo, para la edición, al ser un 3D, prácticamente es como un vector que le estás dando profundidad, no tiene diferencia, digamos, de qué tamaño va a ser finalmente, ¿no? Es decir, cuando trabajamos en 3D, cuando modelamos en 3D, 3D puede servir tanto para un render de 1 centímetro como para un render de 10 metros, o sea, eso va a depender de luego de hacia qué es lo que apuntan, pero básicamente si tenemos ya de manera concisa, precisa, de que estamos trabajando en un proyecto que requiere no solo de un gran formato, sino también de mucho detalle, entonces ya estamos esperando de que si hemos dispuesto, nos dan 8 días para hacer esa chamba, ya sabemos que los últimos 2 días va a ser para un tema de pruebas de render, ¿no? Es decir, un día quizás entero sacando pruebas y finalmente el otro día para el render final, porque un render demora y depende de la máquina, o sea, hay render
Es el eterno enemigo el tiempo, ¿no? Siempre. Sí, y te engaña, porque a veces a mí me ha salido que un tiempo extra, o sea, ¿no? Pasé un render, me sale, ya más o menos calculo mis 2 horas, y a la hora que termina pasaron 4. Entonces, en realidad, la única forma de salir adelante es tomar la decisión de pasarse al lado oscuro, como David, que esa maquinita que tiene al costado, esa le saca los renders, pero así en un cocacho, 200 renders en un día. Recién la estamos estrenando esa mañana. Dice Jorge Chávez, que está atento y participa. Muy bien, Jorge. Te vas a ganar un premio de nuevas capacitaciones por tu participación. ¿Puede decir sobre el nivel de los programas que están usando en estos proyectos que se requieren también en el cómputo? ¿Pueden decir sobre el nivel de los programas que están usando en estos proyectos que se requiere también en el cómputo? ¿Nivel? Bueno, yo entiendo, en todo caso, si me estás hablando sobre el nivel, o sea, debe ser el nivel de dominio, de manejo, pero básicamente en realidad siempre va a demandar el trabajo hacia qué camino te lleva, ¿no? No es que uno se diga, hoy día voy a empezar con Sustan, entonces voy a hacer mi trabajo no, o sea, como es tiempo, como es un cliente y como espera lo mejor en el peor de los tiempos, entonces nosotros tenemos que ser muy directos, digamos, trazar una línea de tiempo para poder entregar las cosas y aún así todavía mantener cierta distancia para cualquier situación que se pueda presentar, ¿no? Por ello es de que obviamente siempre apuntamos hacia aplicaciones que para desarrollar el proyecto sean las más viables, o sea, a pesar de que, por ejemplo, hay aplicaciones muy hermosas, por ejemplo, ¿no? Hacer un splash, de repente meternos a hacer el Realflow, pero en la práctica, digamos de que no te da el tiempo, y aparte de que hay que considerar que el Realflow también necesita un tiempo de producción. A la hora que terminas de editarlo tienes que exportarlo, y para exportarlo tienes que generar unos mesh, entonces todo eso es tiempo. Entonces tenemos que ser nosotros magos del tiempo, y como experiencia les cuento, yo hace muchos años me invitaron a suplir a un jefe de producción del departamento de arte de la agencia Causa cuando todavía existía, y yo fui porque era mi pata y porque quería hacer estar en agencia esos 15 días. Dije, bueno, voy a ayudarlo, ¿no? O sea, estaba cerca de mi oficina, así que me iba para allá en el día y en la noche regresaba a chapear. Pero lo curioso es que el primer día, hablando con la gente, me dicen, ya, mira, esto es lo que hay que hacer, en la programación, en la reunión y todo el tema, me dieron una lista de lo que había que hacer, así que como suplía el jefe, entonces dije, ya, entonces vamos a empezar, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, sí, ya, entonces empecemos. Al mediodía terminé mi lista, ¿no? O sea, de todas las adaptaciones y cosas que tenía que retocar, y la entregué. Y cuando todos me comienzan a mirarme, y unos con mala cara y otros con cara de que no entendían qué les estaba entregando, y yo les decía, pero es que ya está, o sea, esta está la lista de lo que me han dado, entonces ya lo he entregado y me voy, porque ya terminé, o sea, me quería irme a las 3 de la tarde. Y entonces me dice, pues es que no es posible. No, pero ¿cómo que no es posible? Es que esa lista es para la semana. Y yo no había entendido eso. Yo pensé que era para entregarlo, era el día a día, pero era para la semana. Entonces los otros chicos que estaban al lado mío me vieron con una cabeza, porque para ellos no era bien que en todo caso una persona pueda desarrollar toda esa chamba de una semana en un día. Y por otro lado los jefes se les abrieron los ojos, pero dijeron que, o sea, que nos están engañando. Yo no lo sabía, no lo hice conscientemente, pero para que vean, digamos, cómo es que llegamos a desarrollar velocidad a la hora de que uno trabaja independientemente. Es decir, si no consideras el tiempo, entonces estás perdido. O sea, el cliente no espera, y cuando nos llama, somos como un servicio de emergencia, como una ambulancia, tenemos que llegar rápido, y el muerto tiene que... Muchas veces hacemos como que parciamos, ¿no? Le apoyamos un poco el render con Photoshop, ¿no? O sea, por ahí que nos restamos un poquito de calidad al render, pero la arreglamos con Photoshop, ¿no? Todo en pos de conseguir cumplir con los tiempos, ¿no? Bueno, nuevamente lo que más... la parte más pesada de la chamba, ¿no? Porque, bueno, el tema del modelado, la texturización es como que lo más relajado. Igual siempre estamos como que corriendo con eso, ¿no? Es que muy pocas veces me ha tocado disfrutar un trabajo así como que voy a tomar mi tiempo, voy a ver cómo se va a hacer, como que es muy raro ese tipo de situaciones, ¿no? Siempre es hacer todo contra el tiempo, corriendo. Eso es algo, bueno, propio del entorno, ¿no? Una PC sería más útil para 3D, entonces para renderizado yo te puedo asegurar que sí. Para renderizado sí. Para modelado no he tenido todavía no lo he usado para modelado. Yo modelo de Mac
y simplemente estoy utilizando la PC para renderizar. Hay una pregunta de Romario. Dice, buenas noches, Masters. Consulta. ¿La resolución de las texturas es proporcional al tamaño de la visualización del modelado en el render? Ah, buena pregunta. En principio te digo, no necesariamente, o sea, si tienes que, digamos, hacer una cancha de fútbol, y esta cancha tiene que cubrir gran parte de tu imagen, basta con que simplemente generes una textura parcial para que a modo de empalme se genere continuidad y puedas en todo caso reproducirla, ¿no? Es decir, tu textura sí tiene que ser muy buena calidad, con muy buena resolución, pero podría bien hacerse, digamos, a una décima parte del tamaño real, simplemente reproduciéndola. Hay muchas formas, con instancias, hay formas de generar estos duplicados, pues ganas tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora que he estado trabajando unas tejas, o sea, no tenía que hacer una textura por cada teja, o sea, simplemente se trabajaban 2 o 3 texturas y estas se reproducían en techos que cubrían casi el 40% de la imagen. Entonces, en mucho, no importa, en algunos casos no importa el tamaño de la textura, sino la calidad de la textura y de cómo la aplicas para que en todo caso te juegue a favor. O sea, trabajar una textura enorme implica otros tiempos en el render y por ende un poco que puede uno tramparse, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro. No, sí, o sea, de hecho, si es que lo que les mostré, por ejemplo, hace un momento, que era lo de la palabra esta de la varilla, ¿no? Hubiera sido solamente el uso de esto, hubiera sido así, desde lejos, no hubiera necesitado tanta resolución, ¿no? Pero como les comenté, iba a salir una pieza en la que sí iba a haber como que un detalle súper grande de la varilla. Entonces sí, ahí sí convenía como que trabajarla súper grande, ¿no? Y bueno, depende también si va a merecer la chamba, ¿no? Igual, si es que trabajas esto desde Substance, puedes sacar la textura al tamaño que tú quieras, ¿no? O sea, lo puedes trabajar a cualquier tamaño y recién a la hora que vas a exportar la textura le das el tamaño que vas a requerir. O sea, si es que necesitas utilizarla chiquito, en Substance lo importas pequeño, y si en otra ocasión necesitas sacarlo más grande, puedes exportarlo más grande y no haber ninguna diferencia en cuanto al resultado, porque básicamente Substance no se fija en el peso a la hora que estás construyendo la textura, sino simplemente a la hora que exportas o que sacas los materiales de él. ¿Ustedes han tenido problemas de ruido al momento de sacar un render? Así como lo solucionan. Depende bastante del motor de render en realidad, porque por ejemplo, si probamos en el render estándar, vas a tener que meterle un montón de configuraciones para evitar el ruido en el render, ¿no? Porque vas a tener que jugar con el tema de los samples y todo este tipo de detallitos. Si te vas al render físico, es ya un poquito más fácil porque básicamente ahí vas a manejar temas de calidad de render, ¿no? Vas a ver entre calidades medias, bajas, altas, ¿no? O tú mismo customizar, ¿no? Mientras más calidad tenga, vas a tener menos esta cantidad de ruido, ¿no? También va a depender bastante de los materiales, ¿no? Por ejemplo, si es que trabajas en un material creado directamente desde Cinema para renderizar en un render físico o un render estándar, hay opciones para reducir el ruido en el material, ¿no? Por ejemplo, en las opciones de reflectancia, y si generamos un material de reflexión, en la parte final vamos a encontrar este layer sampling, ¿no? Cuando se activa cuando tengo algún tipo de máscara aplicada, pero al aumentar la subdivisión de los samples vamos a poder generar menor ruido, ¿no? Pero esto, justo ayer comentamos en clase, es como que quieres más calidad, pagas precio, ¿no? O sea, más calidad es más tiempo de render. Y de hecho, ahora que estoy ya usando Redshift, ese problema casi no lo he tenido. El ruido se llega a notar siempre en las partes que llegan a ser un poquito más oscuras, que ya tiene que ver un poquito más con el tema de cómo se comporta la fotografía real, ¿no? O sea, el tema del ISO, en las partes más oscuras donde encuentras menos iluminación, de hecho siempre va a haber esta cantidad de ruido. Cuando se determina crear mapas de desplazamiento en vez de modelar los polígonos, como te decía, de acuerdo a las pruebas, ¿no? Si lo que estás sacando no te gusta cómo está quedando con el mapa de desplazamiento, entonces a cambiar el modelado, ¿no? Y de hecho aquí sí me valió la pena. Yo lo que me pasaba aquí cuando generaba el mapa de desplazamiento era que se me estiraba demasiado la textura
cuando generaba el desplazamiento, ¿no? Porque eso también tiene, ¿no?, cada desplazamiento, que a la hora de generar la elevación se lleva consigo la textura a la hora que se eleva, porque no es que eleva la geometría y crea textura para rellenar esa elevación, sino que agarra la textura de la base y la elevación que produce la estira, ¿no?, para compensar o rellenar ese espacio de la elevación. Entonces no me gustaba ese resultado y por eso decidí modelarla y que también los costados se vieran texturizados de una manera acorde, ¿no?, para poder tener un resultado más bonito. Siempre la forma poligonal va a tener supremacía por sobre la creada con materiales, ¿no? O sea, para empezar, o sea, la ves, o sea, está ahí, sabes qué tanto la vas a modificar o no. En cambio, en el caso del desplazamiento, uno, lo ves solamente al aplicar el render, y dos, muchos de los casos que siempre te va a complicar otros materiales, entonces habría que determinar en qué momento que podría usarse, si se puede usar de repente con un canal alfa para que en todo caso solamente genere el desplazamiento bajo cierta área, pero básicamente siempre un modelado tiene su ventaja, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si queremos hacer cosas sencillas como texturas, como de repente algo muy pequeño, entonces en esos casos sí entra a tallar el desplazamiento sin ningún problema. También ver el tema del motor de render o lo que estás usando, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando en un render nativo de Cinema, el desplazamiento es súper pesado para renderizar, ¿no? Habíamos hecho la prueba, ¿no, Renzo? De esto sin desplazamiento, porque de hecho tiene una textura de desplazamiento para detalles mínimos. Sin el desplazamiento, el render de una de estas palabras demoraba algo de 15 minutos. Le pusimos el desplazamiento y se elevó a 4 horas el tiempo de render por palabra, 4 o 5 horas. Imagínate. Entonces, el desplazamiento sí aumenta el tiempo de render de manera sustancial, al menos en el programa, en los motores de render nativo. En Redshift no he notado tanto que afecte tanto en tiempo, entonces sí he visto que corre bastante rápido. No he probado otros motores de render como para hablar de ellos, pero Redshift sí lo maneja demasiado bien, ¿no? La cuestión del render nativo. Y hablando de renders, hace poco nos enteramos de que el famoso Octane ahora ya es disponible para procesadores de Mac. A partir del M1 sacó la versión X. Pero cosa extraña, ¿no? Porque en todo caso durante mucho tiempo estuvieron peleados. Desde el 2012 fue la última versión que sacó Apple con tarjetas Nvidia. Y hoy día, de 2021, estamos hablando de exactamente 11 años, regresa Octane al mundo de los maqueros. Pero nada, ya somos PC. ya está encaminado. Ya. Sí. No, y es cierto, porque cuando uno ya se adapta, digamos, a un sistema de trabajo, tienes que dedicarle todo tu conocimiento, porque es de nunca acabar de aprender. Incluso, o sea, cada trabajo es como como un reto, ¿no? En donde tienes que de pronto ver cómo hago esto, cómo hago otro. O sea, uno no nace sabiendo y no siempre encuentras las soluciones en internet. Entonces, lo único que queda es usar criterio e investigación, causa y efecto. Imagínense, toda esa inversión, o sea, son meses, días de pestañas en el teclado y de cafés en madrugada, y de pronto viene una nueva aplicación, o sea, es absurdo. Lo lógico es seguir adelante, o sea, sacarle el mejor provecho, ¿no? Salvo que de hecho que hay genios que sí, pucha, se meten a todos los programas y en todos son como que medio expertos, ¿no? Pero al menos yo sí me considero que centrarme en un motor de render y aprenderlo bien, porque como bien dices tú, Renzo, cada motor de render tiene sus cosillas y son cosas a veces que hay que descubrir cómo hacerlas, ¿no? Sí, pues. Yo tengo, en ese sentido soy más avesado, si voy a aplicar la palabra, porque no sé por qué me pica la mano. O sea, cuando sale algo nuevo, al menos me gusta tocarle la superficie, o sea, entrar, instalarlo, averiguar y ver, ¿no? O sea, con mis propios ojos, o sea, un poco indagar, o sea, ya he probado un poco el Octane, he probado también pero digo, aquí nuevamente es el tiempo, ¿no? El tiempo para aprender estas cosas nuevamente.
Sí, no, definitivamente es en el tiempo libre, o sea, no podemos hacer. Yo, por ejemplo, la chamba que estoy haciendo la estoy sacando con nativo, o sea, con estándar, porque en todo caso ahorita arriesgarme a pasarme a Redshift en medio de una chamba implica demora y eso no se puede, o sea, yo tengo que ver en qué momento voy metiendo Redshift para que en todo caso no me genere complicaciones, ¿no? Lo que menos queremos es incomodar al cliente, o sea, tenemos que cumplir las fechas y eso ni vuelta que darle, o sea, a partir de eso empieza toda la danza. ¿En curso de 3D Zero Pro? Sí, ya hacemos cursos de capacitaciones desde cero y hasta nivel avanzado. A ver, por los clientes, tengo bastantes preguntas. No que estoy enfocando así, pero esta semana ha sido, pero me he quedado sin ojos. Ah, yo también estoy igualita ahorita. ¿En qué resolución exportan los renders 4K y profundidad de color 16 bits, el formato de XR, gracias por K? Bueno, por lo general, para el tipo de trabajo que hacemos, exportamos a 8 bits, no a 16 bits. El formato se exportamos como TIFF o PNG y XR solamente para mapas de desplazamiento de normales, no, para los otros no. XR sí conviene para este tipo de mapas porque sí almacena mayor cantidad de información. Después, ¿en qué resolución exportan los renders de 4K? Bueno, básicamente lo vemos por el número. 4K es algo de 4000 y tantos, ¿no? Restos píxeles. Sí, ajá. Siempre 4K, 5K, o sea, tiene que ver con los píxeles, o sea, y es una regla general, ¿no? Por ejemplo, el